Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Bueno, me alegro mucho de verte. Hombre, igualmente. Ahora estaba pensando que tú realmente hace muchísimos años, ¿cuántos años empezaste a jugar a fútbol? Pues ¿Con cuántos empezaste? ¿Cuántos años tenías? muy jovencito, ¿no? Con 8 años, por 8 ahí, años. sí. Imagínate, es decir, empezaste jugando en Camerún con 8 años y ahora, después de tantos años, estás aquí en Barcelona y estás enseñando, ¿no? Enseñando a chicos, estás formándolos, estás educándolos. Sí, Claro, son dos... Has vivido el fútbol desde dos lados diferentes, ¿no? sí. ¿Qué te gusta más? ¿Qué crees que te da más satisfacción a ti? Pues el fútbol allá es más natural, más innato. Sí, Y el fútbol acá en Europa es, digamos, meteórico. vale. O sea, hay escuelas, hay metodologías y todo. Pues en mi época no había ninguna escuela ni Ya, entrenadores de portero, entonces jugábamos por instinto, naturalmente, ¿no? A la calle. Te pones a parar balones sin saber ni Como por puedes, qué. ¿no? Como sabes y como puedes, Como ¿no? sabes, como puedes. ¿Tú te acuerdas de cuando empezaste? Es decir, cuando empezaste a jugar, ¿dónde empezaste? ¿En un campo? ¿En tierra? ¿Había portería? Sí, era un campo de Explícame un poco tierra. esto, Era ¿no? un campo de tierra y me ilusionaba mucho porque, Bueno, protecciones no tenías, imagino, no. ¿Guantes? pues, de vez en cuando, ¿no? Porque, Tú estuviste en Camerún muchos años, Ujú. después viniste directamente aquí, a España, y viniste ya como entrenador, es decir, como formador, ¿no? Sí. Que ¿hubo alguien o algo que te hiciera decidirte venir aquí, no aquí, sino a formar? Es decir, ¿hubo alguien que te dijo, Pues o algo que te dijera, yo quiero enseñar a los chicos? yo quiero en enseñar"? realidad cuando me lesionó no quería saber nada de fútbol. No ¿Con quería cuántos años saber te nada. lesionaste, Rubén? ¿Mm? ¿Cuántos años te lesionaste? Me lesionó cuando tenía casi 30 años. Entonces, digo, bueno, como no puedo jugar más de portero, no quiero saber más de fútbol. No miraba los partidos, ni me importaba dónde los chicos están jugando. Yo ya me dedicaba a otras cosas. Hasta que un amigo mío me aconsejó, ¿no? Que yo pueda ayudar a los chavales y todo eso. Hablé con el Tommy. Entonces, ¿Con Tommy sí, te refieres tráele, a- sí, tráele a Tommy ver. Nkono. Sí, que Tommy está entrenando aquí a la Fundación Marcet, entonces parece que no va a tener tiempo. Si yo puedo venir a ayudarle. Entonces yo acepté. Al principio era para mirar, a ver que nunca yo, ¿entiendes o no? Bueno, al principio y al final, unos cuantos años ya llevas. ¿no? Ya. Pero o sea, uno coge gustillo, ¿no? Sí. Es así. En el fondo es bonito, ¿no? Que después de lesionarte, querer dejar el fútbol o olvidarte del fútbol, que haya algo que te vuelva a traer la ilusión, ¿no? Sí. Yo creo que eso al final es lo que... Creo que tú también, gracias a todo esto, también le transmites a los como chicos. una misión divina, ¿no? Casi. Pero en el fondo, creo que es bonito que tú, claro, teniendo esa experiencia, puedas transmitir a los chicos Sí. esta ilusión, ¿no? Que No, de verdad. que no pasa nada si No, un de día verdad. fallas, no No, pasa de nada verdad, si un de día verdad. no te entrenas bien. La ilusión es lo más importante, ¿no? Sí, de ¿Qué- verdad. co- Yo ahora disfruto con mis chicos, disfruto con los chicos. Es mi forma de vivir otra vez el fútbol. Claro. Mira cómo ha mejorado, mira dónde está ahora, mira lo que está haciendo, mira cómo ha llegado. ¿Tú has visto cómo juega ahora? Yo disfruto con eso. Es mi alegría ahora, es mi forma de vivir el fútbol. Además creo que es muy bonito cuando te viene alguien y te dice gracias. Y no gracias por haberme convertido en un gran portero, sino gracias por haberme enseñado. Yo creo que eso es muy bonito cuando un portero te viene. Sí, están agradecidos, pero bueno, para mí realmente desde el fondo de mi corazón lo más importante, yo siempre rezo por ellos que llegan a jugar este fútbol que a lo mejor yo no he podido llegar hasta este nivel, que superan hasta donde yo he llegado, que llegan más alto. Es mi alegría. Es mi alegría. Que tengan ilusión por ello, ¿no? Porque al final Sí, tener yo- ilusión por algo es lo Por más, supuesto. es lo más importante. Ujú. ¿Cómo vas actualizando, vas aprendiendo a decir, bueno, hoy voy a transmitirles todo esto? ¿Cómo te preparas para...? Bueno, ¿sabes? Depende, ¿no? Tú puedes tener 6 chicos y que los 6, cada uno tiene su propio problema.
O sea, a lo mejor el primero, sus problemas son el bloqueo directo, que no consigue agarrar un balón que le viene directo al cuerpo. El segundo, su problema es que no sabe impulsarse todavía a media altura para detener el balón y caer. Entonces, todo eso, los ejercicios deben estar adaptados según los problemas de los chavales que tengan de frente, ¿no? El que tiene problema de bloqueo directo, tú insistes en eso. ¿Crees que la constancia es clave? ¿Es clave? ¿Es muy importante la constancia para aprender? No hay nada más. No hay nada más. No. ¿Cómo eres capaz, ¿no?, de gestionar? Porque a veces veo entrenadores que falla su portero y pues o le gritan o le echan bronca. Pues, ¿Cómo gestionamos eso? Es decir, ¿cómo podemos ayudar? Eso está muy mal hecho. Un entrenador realmente debe mimar a su portero profesionalmente. Mimarlo porque es la pieza fundamental. No hundirlo. Claro. Porque el portero realmente cuando falla, en ese momento necesita cómplices, ¿no? Que sea su colega, sus compañeros o su propio entrenador. O sea, alguien para hacerlo recobrar la moral. Pero mira, cuando él mira al entrenador baja la cabeza, mira a sus compañeros, no le dice nada, se hunde. Los padres de los porteros viven un infierno casi, ¿no? Porque hay que escuchar lo que hablan los demás de sus hijos. Si el hijo es bueno, ¿por qué uno no va a ser bueno todos los días? No, no. Entonces es muy complicado, pero bueno. Y eso es normal, que no seas bueno todos los Si días. el es chico normal. decide ser portero, yo creo que el padre no se le puede cambiar, porque para ser portero, Hay que creérselo. eso te tiene que salir de dentro. Uno no va a ser portero porque lo han dicho, oye, queremos que sea portero, no. Es que te sale por dentro. Yo quiero ser portero, ya está. Pero tú no sabes que hay muchas responsabilidades. No, da igual. Entonces ya está, es un portero. Porque un portero es alguien que es consciente de sus responsabilidades bajo palo. No tiene miedo a fallar, no tiene miedo a la crítica. Entonces, el miedo al final no sirve de nada. Ya está, es portero. Sí. Porque uno que dice, no, a mí yo no quiero ser portero porque me van a criticar o porque los goles, no puede ser portero. No, no. Yo he visto incluso a padres que intentan ayudar al hijo Sí, y a veces es peor, a veces porque es peor. intentan decirle, venga, Lo- sal, juega. Es un poco como... ¿no? Yo creo Le pone una confusión, Claro, el chico cada vez lo está mirando, el entrenador no pierde autoridad sobre... exacto. El entrenador pierde autoridad sobre el chaval que cada vez está mirando a su padre y que normalmente eso no debería pasar. Yo creo que lo mejor es que los chicos, sobre todo los más pequeños, ¿no?, que se equivoquen, no pasa nada. Sí. Que los padres también les dejen jugar. Al final, el fútbol es un juego. No, Es un juego. su hijo no va a ser portero porque él se lo Claro. está indicando, ¿no? Su hijo va a ser portero porque eso le sale por dentro. Porque le gusta y porque Sí, lo porque vive. le gusta y porque lo sale por dentro. Él va aprendiendo jugando. Da igual cuántos goles le van a meter. No pasa nada. No pasa nada los goles. Es lo mínimo que el portero debería preocuparse a la portería. Que lo marcan un gol y que se hunde. Ya habrá tiempo para preocuparse. Sí, Ya sí. está. El portero vive más la presión que cualquier otro jugador. Es el responsable de todos los goles que entran. Entonces Claro, sí, ya sí. verás. Los demás le da igual fallar el gol y él aquí cuando falla es un gol. Y todo el mundo lo mira, gira la cabeza hacia él. Sí, sí. Entonces no es fácil vivir. Es una situación que no es fácil vivir. Es una situación muy delicada Ya. a vivir, ¿sabes? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Alguna anécdota, alguna anécdota de cuando jugabas de profesional? Me recuerdo que al principio... Bueno, seguro que tienes muchas, ¿eh? No, sí, pero bueno, eso lo que te voy a decir ahora, cuidado. Cuando empecé a jugar, Sí. era muy joven, era un derbi local, como yo recién llegado en el fútbol de la élite, entonces los nombres no me importaban, no sabía ni qué eran los jugadores que yo tenía Sí. como No sabías cómo se adversario. llamaban. No, porque yo era muy joven.
Claro. Tenía 16 años y medio. Entonces, me pusieron la portería porque lo sabían. Porque al final me lo explicaron. El entrenador, yo no era el portero titular, pero el portero titular tenía miedo a jugar este partido. Porque sabía quiénes eran los otros. Sí, y como ellos sabían que yo no me importaba, ni siquiera yo sabía quién. Y al final te lo dijeron. No, sí, al final me lo dijeron. Porque yo, oye, ¿por qué tú no has jugado? Él preguntó, no, el entrenador te eligió a ti, ¿por qué tú no conocías a los jugadores? Porque él tenía miedo. Cuando tiene miedo a un jugador, cualquier balón que él puede tirar a la portería Es gol. es gol. Por ejemplo, yo nunca he juzgado a un portero por fallar. ¿Cuánto ha fallado? Yo juzgo a un portero cómo interviene a las acciones que le vienen. Un portero puede fallar en cualquier momento, no pasa nada. Es humano, aunque lo queremos perfecto. Claro. Eso no va a existir nunca. Yo tenía muchísimo miedo a fallar, muchísimo. ¿Vale? El miedo a fallar te hará fallar más todavía, ¿no? ¿sí? Claro. Sí, pero realmente el portero yo lo juzgo cómo interviene en las acciones, no cómo ha fallado. Ya. Yo sé que es un fallo y ya está, y no pasa nada. Aparte de parar, ser portero, a nivel de psicológico, un portero que, por ejemplo, no manda, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos educar y ayudar a los porteros para que tengan ese rol? ¿Cuál es el papel que tiene tener un portero? Cuando un equipo tiene un portero con carácter, con personalidad, este equipo es como tener el entrenador en el campo. ¿Qué le dirías a un portero que no manda, que tiene miedo a mandar, que le cuesta mandar? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo animarías? ¿Cómo trabajarías eso, por ejemplo? ¿Algún truco? O, por ejemplo, ¿lo incorporarías en los entrenamientos o hablarías con él aparte? ¿Qué crees que más Sí, adecuado? hay que hablar con él, ¿no? Es la parte psicológica, hay que hablar con él, que si no habla, eso estará muy mal para él. Porque un buen portero que habla casi no lo chutan. Claro, al final es autoridad, ordenar la defensa, colocación, técnica, salir fuera del área. ¿Qué tenemos? Que saber de todo los porteros. Saber de todo, saber de todo. O sea, son muchas cosas, ¿no? Es decir, Sí, sí, por eso hay tanta responsabilidad. Antes de querer ser portero hay que darte cuenta de las responsabilidades que vas a tener. No, yo me quedo con esta idea, ¿no? Es difícil, es responsabilidad, es trabajo, pero si tienes ilusión y quieres serlo, podrás llegar donde quieras. Yo creo que esa es la idea. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, Rubén. Bueno, pues un placer.